Bien, ya estamos listos. Discipulado de Efesios 4:23, hoy es martes 20 de agosto 2024 y bueno, ya estamos listos para compartir este tiempito que esperamos, bueno, no que esperamos, que es de mucha edificación, pero lo que sí esperamos es que cada uno lo aproveche, ¿no? Eso es lo más importante. Pero bueno, alguien que quiera orar, regálanos, Elsa, una oración, tú que estás ahí como que te veo estornudando mucho. Sí, pastor. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque cada día nos preparas más con estos estudios, Señor, esperando, Señor, un día llegar a ser perfectos como tú quieres que seamos, que eso va a ser, Señor, en el día de nuestro encuentro contigo, Señor. Pero mientras tanto, gracias, Padre Santo, por todas estas oportunidades que cada uno deberíamos de aprovecharlas al máximo, no solo para aprender, Señor, sino también para ponerlas en práctica. Gracias por el pastor, Señor, que nos trae toda esta enseñanza, Señor, y abre nuestro entendimiento, Señor, para que también nosotros podamos entender cada palabra, cada frase que Él nos trae, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Pongo este grupo en tus manos, Señor, y que todos estemos atentos a tu palabra y en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Amén, Elsa. Bueno, hoy va a ser un martes diferente. amén. Vamos a utilizar este espacio, bueno, estos minutos antes de las 8 para que miremos las preguntas que habían quedado pendientes la semana pasada, que estuvimos viendo el tema del ocultismo y bueno, ahí compartimos algunos aspectos generales del ocultismo, ¿no? Vimos básicamente qué dice la Biblia exactamente sobre todo ese tema, ¿no? Pero quedaron unas preguntas pendientes que nos sirven obviamente no solamente para repasar lo que vimos, sino también para reafirmar algunas cositas, ¿no? Entonces voy a compartir en la pantalla. Bueno, no sé si las trabajaron. Bueno, sí sé, por ejemplo, Marian sí me las mandó por ahí. Muy bien, Marian. No sé si las trabajaron, si las vieron, pero igual, ¿no? Vamos a irlas haciendo. El que tenga respuestas a la mano, igual las Pastor, yo puede las ir. trabajé, pero no sabía que tenía que mandarlas. No, no les dije que las Ah, trabajaran. Vamos a verlas entre todos aquí sí, y bueno, pero ahí lo vemos, ¿vale? sí, aquí vamos. Eh, bueno, eh, aquí estamos con las preguntas. Déjenme tener esto aquí preparado porque me gusta estar abriendo la pantalla ahí para... Ok, bueno, nosotros arrancamos yo les mandé una lista de preguntas de pronto a las personas que no se conectaron hace 8 días que estuvimos hablando del ocultismo y todo ese tema. Entonces surgieron algunas preguntas que a la larga abarcan casi todo lo que vimos, ¿no? La primera pregunta era esta que decía, solo para estar seguro, ¿no es bueno evitar a los gatos, no es bueno evitar a los gatos negros o caminar debajo de una escalera? Preguntaría alguien. ¿O es verdad que romper un espejo trae 7 años de mala suerte? ¿Qué dicen ustedes de eso? Que no, que eso no es verdad. Pura Ok. juizote. ¿Qué más? Porque es que si Yo alguien les creo que pregunta eso y para dice, no, que no es nosotros, verdad. Ujú. yo creo, pastor, que para nosotros los cristianos eso no tiene ningún sentido, ningún valor. No es para nosotros. Posiblemente sí existe para aquella persona que está con esas sus cosas que no ha conocido de Dios, ¿verdad? Ok, Pero bueno, no. entonces creo que todos coincidimos en que la respuesta es no, ¿no? O sea, eso realmente, como decía Elsa y todos los demás, nosotros como creyentes, obviamente, no podemos atribuir, y acuerde que eso es prácticamente todo lo que tiene que ver con las supersticiones y todo ese asunto es cuando uno le atribuye poderes sobrenaturales a algo que realmente no lo tiene, ¿no? Por ejemplo, amuletos y todo eso. Entonces, nosotros como creyentes pues no deberíamos atribuir poderes a las cosas que son creadas, ¿no? O sea, cosas solamente a Dios nada más, ¿no? Pero cosas que son creadas no tienen ningún poder como tal, ¿no? Eso hace parte de las tradiciones que no tienen respaldo bíblico como tal.
Y de hecho hay muchas cosas de estas que se mueven en la Iglesia Católica como tal, de parte de las tradiciones mismas que están allá. Y nosotros que estuvimos allá sabemos que pues uno le daba cierto poder a ciertos crucifijos, a escapularios, a cosas de esas que nada que ver, ¿no? O sea, o a estatuas inclusive, ¿no? ¿Qué enseña la Biblia eso en Colosenses 2:8? Dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿no? Según las tradiciones de los hombres, conforme a los regimientos del mundo y no según Cristo. Entonces, respuesta es no, nada de eso tiene validez, o sea, nosotros no tenemos que tener ni estar creyendo en esas cosas porque se supone que ya salimos de esa ignorancia, que es la misma de la que el Señor sacó a su pueblo cuando los rescató, ¿no? Cuando los llamó como su pueblo y que pero él sabiendo, obviamente, que el ser humano tiene cierta tendencia o inclinación hacia estas cosas, les advertía, no se mezclen con esa gente, porque a donde ustedes van hay mucho agurero, mucho hechicero, entonces no caigan en eso. Pero bueno, Pastor. esa era otra pregunta. ¿Alguien? Pastor, Sí, Sí, ahí cuando se habla del espejo roto y todo, hay una línea ahí de, no me acuerdo cómo es el nombre, pero dice que sí, que uno no debe tener platos rotos, cucharas, espejos rotos tampoco. No es tanto de como se dice que lleva no sé cuánto de maldición, pero que uno no debería tener esas cosas en su casa, ¿no? Hablan de que si tenés esa bandeja rota o los vasos o todo eso, ese tipo de cosas también, ya eso es como más que todo como cuidado, ¿no? sí, Como, porque usted no me puede servir en la copa rota porque puedo sangrar gota a gota el veneno de su amor. Bueno, esa es una canción, ¿ah? Sí, que decía que no le servían la copa rota. Sí, más que todo es por peligroso que es y todo eso, pero, y además, ¿qué puede mirarse uno en un espejo roto? ¿Ah? O sea, ¿me entiendes? Pero no es por mala suerte, ni mucho menos, ¿no? O sea, creo que Juan Pablo iba a decir algo. sí, pastor, que en realidad a veces uno, bueno, uno incluyéndose, a veces uno estuvo, bueno, en tiempo pasado estuvo en ese tipo de desconocimiento. El conocer sinónimos de palabras, por ejemplo, este, esto de superstición, todo el mundo dice, ay, es que yo soy supersticioso, no sé. Si uno se va al sinónimo, en realidad supersticioso viene de lo que es agorero, ocultismo, brujo, hechicería. Entonces, claro, cuando uno ya contextualiza desde ese punto de vista, yo me imagino que estas personas que dicen, sí, es que eso, la verdad es que yo lo veo inofensivo, porque sí, yo soy un poco supersticioso, entonces, sí, si entendieran realmente a dónde proviene esa palabra, y más aún a la luz de la Biblia, en donde sí, prácticamente en Deuteronomio 18, del 9 al 14, el Señor condena ese tipo de prácticas, uno sería más cauto, ¿verdad? En no solo, eh, tal vez como no solo creer, sino hasta tomarlas por inofensivas, ¿verdad? Como algo de eso, de que sí, es que hay personas que dicen que son supersticiosas y no saben lo que significa eso en realidad. Sí, sí, y uno cree que, ahorita lo dijimos, nosotros los creyentes, pues no deberíamos, o sea, pero hay mucha superstición dentro de la misma iglesia, ¿no? O sea, eso de ponerse la Biblia donde a uno le duele, o los famosos pañitos, o los aceititos, todo eso es parte de la superstición, ¿no? Que tristemente se ha venido a instalar en las iglesias, ¿no? Pero bueno, Pastor, está bien. Sí, a mí me pasó que hace unos días vino una conocida, ¿verdad? Entonces me pasó un accidente con el espejo. Entonces como que se quebró en una parte que no, bueno, yo no lo tomé mucho, muy así, y me dice, ay amiga, hágame el favor y quita ese espejo de ahí porque le va a dar. Y yo, hasta que se me volvió la loca, porque yo no lo tomé de esa manera como ellos, ¿verdad? Que me imagino que, como dice, supersticioso, qué sé yo, ¿verdad? Esa palabra que se sí, sí, dice. hay gente todavía que le da mucha pelota a esas cosas. O sea, lo quita uno, pero es porque ya eso es roto, pues obviamente no da mucha presencia. Pero bueno, vamos a ir a la otra, a ver si podemos salir de las preguntas para que vayamos a la otra parte, que es lo que les tengo para hoy. Dice esta pregunta, ¿qué diferencia entre aprender ocultismo y estudiar la profecía bíblica? A ver, alguien que la conteste. ¿Qué diferencia hay entre todo lo que es el ocultismo y la profecía bíblica, ¿no? ¿Quién se avienta? Pastor, desde mi perspectiva,
Ujú. es que el ocultismo va más relacionado, sí, desde se podría decir que también podría estar asociado bíblicamente, pero a la parte que Dios no ha revelado en su palabra. Y en ese afán de las personas de querer entender eso que no está revelado, llegan a acudir a situaciones o cosas que ahí ya cruzan la línea y de ahí es eso de querer a toda costa intentar entender cosas que Dios no ha revelado desde el punto de vista bíblico. Y ya hay otras que ya pues es adrede, por decirlo de alguna forma, en donde a sabiendas de que están cruzando líneas espirituales que Dios ha prohibido, meramente hablar con los muertos, invocar demonios, y ya eso, digamos que desde el punto de vista consciente, también formaría parte del ocultismo. Yo lo veo desde ese punto de vista, que es un ocultismo bíblico y un ocultismo completamente antibíblico. No sé si está bien. Bueno, es que decir ocultismo bíblico, ya ahí estamos como revolviendo dos cosas. Pero bueno, una respuesta a esto sería que la adivinación o el ocultismo, porque digamos, siempre acuérdense de lo que hablamos de que ese anhelo, ese deseo, o lo que decía Juan Pablo, de uno siempre querer conocer y tener y poder controlar ciertas situaciones, que ahí donde viene la superstición y todo eso de que uno se apoya en ese tipo de objetos o cosas para tener control de algo, ¿no? Entonces, siempre ese deseo de conocer y controlar, pero sin tomar en cuenta a Dios, ¿no? O sea, porque acuerden que hay dos fuentes, en lo sobrenatural hay dos fuentes, Dios o las tinieblas, ¿no? Sí, El es el ocultismo, suyo, pastor. sí, el ocultismo es todo, es ese anhelo de controlar, conocer, pero con fuentes que no es Dios. Como decía Levítico 19:26, no comeréis cosa alguna con sangre, ni seréis agorero ni adivino, porque eso es lo que él aborrece. La profecía, por el contrario, básicamente tiene que ver, o lo que decía Juan Pablo muy correctamente, lo que ya está revelado en la palabra, o que tiene que ver con la voluntad divina de parte de Dios, ¿no? O sea, la adivinación es una imitación de la profecía, ¿no? Porque la imitación, ustedes han visto que esas profecías modernas que son adivinaciones siempre las acompañan de ese sello de que es que así Dios me dijo, ¿no? O así dijo Dios porque es una imitación, ¿no? Pero realmente todo lo que se salga de lo que ya está revelado en la palabra no es profecía como tal. Por ejemplo, segunda de Pedro 1:25, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esa es la gran diferencia. Ocultismo, eh, ese anhelo de controlar o tener información, pero sin considerar a Dios. La profecía es básicamente la voluntad revelada ya de parte de Dios, que en el caso del Antiguo Testamento era de parte de los profetas como tal, pero no dejaba de ser la voluntad de Dios. Y ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia, ¿no? Ok, por ahí va el Y asunto. algunos, pastor, podrían también abrazarse de este versículo tan lindo, podríamos decirlo, ¿verdad? Porque es el de Jeremías 33:3, ¿verdad? Donde él dice que él nos va a mostrar cosas que nosotros no conocemos, pero es hablando del reino de él. Sí, sí, bueno, digamos, tal vez De- amarrándolo con lo que decía Juan Pablo, que, por ejemplo él podía haberme dicho pastor, pero decir que ocultismo bíblico pues no está del todo mal, porque el Señor le dijo a Jeremías que le iba a revelar cosas ocultas. exacto, Entonces hay cosas, acuérdense que hay cosas que Dios revela para uno, o sea, Deuteronomio 29:29, ¿no? Lo que Dios le revela a uno, pues es para uno, lo que no, pues es de él, ¿no? Entonces hay cosas que no han sido reveladas todavía, sino que una cosa son cosas ocultas y otra cosa es el ocultismo, ¿no? Entonces, hay cosas bíblicas que están ocultas, pero una cosa es decirlo así y tal vez no decir que hay ocultismo bíblico, porque ya decir como que uno tal Sí, vez sí, se le ahí, mezclan los conceptos, ¿no? ahí se me fue, perdón. Sí, sí, sí. Ok, con ese no, 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 ocultismo bíblico. pero te entendimos. O sea, ok, avancemos entonces. Y después dice, ¿cuál es la diferencia entre astronomía y astrología? ¿Alguien la tiene por ahí? ¿Astronomía y astrología? Pues yo vi el diccionario, pastor, y viene siendo casi lo mismo, solo porque estudian los cuerpos celestes, solo que uno estudia los movimientos y toda la cosa, y mientras que la astronomía solo ve lo que las estrellas, la magnitud y todo, pero ya la astrología ya ve todos sus movimientos, Sí, según el son diccionario. muy parecidas, sí, como dice Elsa, Ajá,
digamos, la astronomía es la astronomía es el estudio científico de los cuerpos celestes, ¿cierto? Que se encuentran Ajá, más allá de la Tierra, como el Sol, la Luna, las estrellas, los planetas. Obviamente, desde el punto de vista científico, eso no tiene nada de malo. La astrología, lo que pasa es que ya se mete en el campo del ocultismo, al estudiar no solamente los cuerpos celestes, sino la influencia que ellos tienen en la Tierra, ¿no? Que eso exacto. de que no, que uno tiene que no se puede cortar uno el pelo en luna nueva, cosas esa cantidad de cosas que eso ya raya como en supersticiones también, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, una cosa es la astronomía, estudiar el sol, los eclipses, que son fenómenos naturales. Una cosa es estudiar un eclipse y otra cosa es que uno no puede salir a la calle cuando hay un eclipse, tal, porque, bueno, una cantidad de mitos que hay que, no sé, o sea, eso científicamente no está comprobado. Ahora, usted era pastor, pero sí, científicamente uno no puede mirar el eclipse. Ah, bueno, pues es que eso ya no es astrología. Eso es parte de derivado de la astronomía. O sea, aparte de los estudios, se sabe que el sol y todo eso tiene rayos ultravioleta que pueden dañar la vista, pues eso ya es científico. Pero la astrología es Incluso, como ya los horóscopos y todo eso, y que se alinean en el planeta, y que aquí y allá, y que Júpiter con Marte, y que déjame a Marte. No, bueno, eso es otra cosa. Entonces, entonces, por ejemplo, Isaías 47:13 dice, ¿no? Te has fatigado en tus muchos consejos, parezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. ¿Me entienden? Eso ya es diferente que leen las estrellas y entonces comienzan a adivinar, ¿no? He aquí que serán como tamo. Fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre la cual se sienten, así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Entonces, ven, hay diferencia entre los dos. Parecidos en que el epicentro de las dos están los cuerpos celestes, el Sol, la Luna, pero uno es el estudio científico de ellos como fenómenos naturales y el otro es básicamente el impacto o el efecto que tienen ellos sobre los que estamos acá en la Tierra, ¿no? Que ya eso raya ya en la parte supersticiosa ocultista, ¿no? Bueno, ¿qué es un amuleto, un talismán? Pues te lo voy a contestar ya aquí para ir avanzando. Pues no hay mucha diferencia entre uno y otro. Pues a la larga los dos son objetos que se usan para protecciones, ¿no? O sea, es que yo tengo un amuleto para la mala suerte, yo tengo un talismán o como sea. Aquí sé que un talismán es un objeto similar al amuleto, pero es más específico y a menudo constructivo. Una buena diferencia entre ellos es que el talismán es más grande que el amuleto. Entonces, por ejemplo, dentro de los talismanes pueden caber las varas mágicas de los brujos, como tal, o sea, que son un poquito más grandes, mientras que los amuletos son cosas más pequeñitas, ¿no? Son, bueno, cositas que se llevan ahí. Pero en Ezequiel dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis el alma del vuelo, y yo la libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves de alma que vosotras cazáis volando. Entonces, cuando habla de vendas mágicas, está hablando de toda esa serie de talismanes y amuletos como tal, ¿no? Ok, aquí hay otra pregunta que dice, ¿es malo buscar ayuda para comunicarme con mis seres queridos que han muerto? sí, Sí, definitivamente. Sí, Por supuesto. es malo desde el punto de vista. ¿Quién iba a decir algo? No, yo diciendo que por Marito. supuesto que Ujú. es o sea, no es recomendable para nada. O sea, Ok. eso es entrar en el Pero ocultismo. cuál sería la razón, Marielitos? Yo digo y pienso que eso es abrir puertas al ocultismo. O sea, Ujú. en realidad son cosas a las cuales, bueno, yo personalmente le tengo mucho temor, todo lo que es el ocultismo, todo lo que es magia, todas esas cosas le tengo mucho respeto, mucho, o sea, prohibido. Esa es la palabra, Marielito, mucho Ujú. respeto, pero no les tengas temor, ¿no? Sí, bueno, Pastor, Respeto. sí es. El Ujú. temor, digamos, ¿cómo te explico? O sea, no es temor, el mismo temor que uno tiene que tenerle al Señor. Es realmente o sea, prohibido, para mí es prohibido, ni siquiera, yo ni siquiera veo películas de terror, no me gusta nada de esas cosas. Sí, es que eso está allá y yo aquí, prácticamente así lo veo. Ok, pero por ejemplo, pastor, Marielitos ella dijo que no, porque es abrir una puerta al ocultismo, que está bien, ¿no? Pero ¿qué más podríamos complementar de esa respuesta? Yo, pastor, pues, tal vez porque los muertos Ujú. están muertos, como dice la palabra, ellos están en otro lugar y no hay ningún muerto que ha podido cruzar como esa línea hacia acá, entonces son demonios.
Ok, entonces, por ejemplo, la pregunta diría, ¿es malo contactar gente que ya se ha muerto? Está bien. Entonces dice Daniela, dice, sí, porque ya están muertos y los muertos no tienen poder. Está bien. Y Marito dice, De Dios, y además es un abrir una puerta al ocultismo. ¿Qué lo más? ¿Qué más le prohíbe podríamos Dios. agregar? ¿Ah? Lo prohíbe Dios en Y lo Deuteronomio prohíbe Dios, ¿no? 18. O sea, entonces con esas tres cosas dice, mira, y es malo eso? Sí, ¿por qué? Bueno, primero porque lo prohíbe Dios. Segundo, porque los muertos, dice la Biblia que uno muere una vez y va al juicio y ya. Y tercero, porque meterse en esos temas te mete ya en los campos del ocultismo y, ¿me entiendes? Ya es una respuesta más completa como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál tenía yo aquí. Dice, sí, obviamente es una práctica ocultisma, no solamente está prohibido por Dios, sino que abre la puerta a la profanación de espíritus demoníacos. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios, soy. Bueno, obviamente en Levítico. Pastor, Sí, También, señora. pastor, en Deuteronomio. Oh, perdón. Ujú. Sí. No sé quién iba a hablar antes que yo. si quiere pregunte usted y luego sigo yo. Ok, no, nomás le estaba diciendo al pastor que también en Deuteronomio 18:10 dice así que el Señor lo prohíbe, pues, porque ellos Sí, ya sí. nada pueden hacer y eso también sería entrar al De hecho, ¿se oculto. acuerdan cuando vimos la doctrina del infierno aquí y de hecho el mismo Salomón lo escribe en Eclesiastés cuando dice que ya los muertos no tienen memoria y que ya se han ido para allá y no pueden nada? Dime, Mari. Sí, es que estaría el caso de Saúl que consultó a Samuel, ¿verdad? Ujú, ujú. Eso fue una exclusividad porque Dios lo permitió. No, no, O no. Eso, o sea, la Biblia es clara, los muertos no vuelven, ¿entiendes? Y era lo que está diciendo Daniel ahorita, que la gente que dice que va a consultar a divinos para que le llamen a sus familiares muertos, acuerden que los demonios, Satanás y sus demonios, pues ellos se disfrazan, ¿no? Hasta de ángeles de luz y como tal, todos esos son demonios, ¿no? En este caso de que Saúl, primero que todo, ¿por qué Saúl fue a buscar a la bruja aquella o la hechicera? Porque Dios no le contestó. Entonces, si Dios no le quiso contestar, Dios tampoco va a usar a una hechicera que él prohíbe para que le traiga a Samuel. ¿Me entiendes? O sea, no lo va a hacer. Ese no es el Dios que nosotros conocemos. Entonces ya pasó. Y entonces, ¿quién fue ese que vino y habló con Saúl diciendo que era Samuel? Pues lo más probable es que haya sido un demonio, ¿no? Porque los muertos no vuelven. O sea, la Biblia lo establece realmente que los muertos ya no tienen ni participación en lo que está debajo del sol como tal. Van a un lugar donde ya no hay memoria, donde ya no hay voluntad, donde ya no hay nada, ¿no? Entonces, definitivamente eso no es eso que pasó ahí con Samuel no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va, aunque ustedes me podrán decir, pastor, pero Dios puede usar lo que él quiera, sí, pero no va a usar algo que él mismo prohíbe tajantemente como hechiceros y agoreros y todo eso para hablarle a un siervo que podía hablarle él, que además no era su siervo, ¿no? Porque ya Saúl estaba más desviado que nada, ¿no? Pero no, eso de Samuel no fue una excepción, Mari, digamos, la Biblia no es clara ni es contundente, es decir, un demonio disfrazado de Samuel, pero si uno se pone a hilar delgado de cómo trabaja Dios, Dios no trabaja así, ni usando ese tipo de personajes como para manifestarle algo a una persona que sea de él, ¿no? Pero no. Los muertos no, los muertos ya no tienen participación en lo que está debajo del Pastor, sol. perdón, pero ya por sí ya Saúl ya no tenía la gracia de Dios. Por eso mismo, ¿no? O sea, por algo Dios no le quiso contestar y por eso se fue a buscar una bruja, ¿no? Entonces, pero no, eso no. Ok, bueno, hablando de esto, dice que si según la Biblia hay ¿Puedo decir brujas, otra cosita nada más, pastor? Un segundito. ¿perdón? ¿Solo puedo decir, agregar un segundito más? Ya se fue ese segundo. No, ya. Bueno, Es dime, que no me esa, dijo nada, solo donde dice: "Ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas", en correcto. Deuteronomio. Sí, sí, el Señor es claro, ¿no? Entonces, y el Señor no va a decir eso y por otro lado va a hacer lo otro para confundir a la gente, no, o sea, sino que acuérdense que cada uno, que eso es lo mismo de los famosos sueños, ¿no? Que hay gente que dice, es que yo me sueño con él. Bueno, eso no es que Dios le traiga unos sueños a Dios le puede hablar a uno por sueños, obviamente también, o sea, es soberano, pero la gran mayoría de los sueños son anhelos de cosas que uno en el día ha estado pensando y pensando y son anhelos del corazón y a la larga uno termina en la noche soñándose con algo muy ligado a eso, ¿no? Entonces, en este caso de Saúl,
era un anhelo de su corazón realmente, pero Dios no le había contestado y entonces, pues, cuando uno tiene una necesidad o uno está con un anhelo fuerte en el corazón, uno expresa fácil, si uno está apartado de Dios, como lo está Saúl, expresa uno fácil del enemigo porque ellos aprovechan la necesidad pues obviamente pues para tomar ventaja, ¿no? Como tal. Ok, después dice aquí, según la Biblia hay brujas buenas. Bueno, ¿ustedes qué dicen? No, no hay. Por supuesto que no. No hay, no, o sea, realmente no. La Biblia no habla de brujas buenas ni brujas malas, o sea, en muchas ocasiones se habla de que cuál era el castigo de ellas. A la hechicera no dejarás que viva, básicamente está tajante el Señor en eso. Bueno, esto que está muy ligado a lo que está hablando Marielita ahorita, que si debemos tener miedo al ocultismo, pues la respuesta es no, o sea, no hay razón para temer al oculto, mientras uno evite, obviamente, involucrarse en esas prácticas. Acuerden que hace 8 días vimos que uno empieza uno pues, con curiosidad y la curiosidad y poco a poco, ya después uno se va metiendo a grupos y todo eso hasta que ya termina siendo militante, pero así metido hasta el cuello en todas esas prácticas, ¿no? Entonces, no hay que tenerles miedo, pero sí hay que respetarlas, como dice Marielito, y cuando uno dice respetarlas, no es un respeto de admiración, sino de prudencia, ¿no? El sabio ve el peligro, se aparta, y el Señor dice, no ignoren las maquinaciones del enemigo, o sea, que tiene su poder. Entonces, mientras uno no se involucre y básicamente nuestra confianza esté plenamente en el Señor, no hay ningún problema, ¿no? Porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Ok, Amén. después viene otra pregunta, dice, ¿cómo puedo manejar a un miembro de mi familia o amigo que continuamente me presiona? ¿Cómo creen ustedes que debería uno manejar a un miembro de la familia que lo esté uno presionando para que uno se meta en estas cosas del ocultismo? ¿Qué creen ustedes que sería la mejor forma de tratar esa situación? Pues confrontarlo con la palabra de Dios y si no quiere escuchar, alejarse uno. Eso diría yo. Ok, ¿quién más? Ser firme y explicarle las razones del por qué no. Y se acabó. Ok, No es que bueno, entonces vamos a ver Pastor, acá. yo creo que como que explicarle tal vez y ya cuando la persona obviamente sigue con la misma terquedad, de ahí sería como eliminar ya totalmente la comunicación o relación. Sí, correcto, perfecto. Sí, Pastor. hay que Testimonio, hablarlo. pastor. Testimonio, pero hay que hablar el tema, ¿no? O Más un sea, testimonio. porque sería muy, muy injusto, bueno, injusto, como muy triste, que uno tenga un familiar o alguien cercano que esté metido en esas cosas y uno no le advierta, ¿no? Y que más bien lo quiera meter a uno, porque acuérdense que cuando alguien lo quiere meter a uno en eso, te está abriendo la puerta a ti para que tú también trates de sacarlo, ¿no? Entonces, decirle, mira, te aprecio y todo eso, pero yo soy cristiano, yo me baso en lo que dice la Biblia prohíbe terminantemente todo ese tipo de prácticas, Dios aborrece todo eso, y entonces ahí es donde uno se le mete, pero a ti te interesa saber lo que dice la Biblia sobre eso, porque hay gente que ni sabe, hay gente que se mete en eso por modas, ¿no? Ahora, si nos dijera que sí, pues genial, mostrarle toda la cantidad de pasajes que están en la palabra donde Dios aborrece eso y advierte de los peligros que eso tiene. Ahora, si la persona dice, no, 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 a mí no venga con ese, bueno, ¿qué es lo que dice la palabra también? Limpiar el polvo de los sandalias y bueno, vámonos y que cada uno que siga, ¿no? Dice, si te incitare tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste, pues no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerán, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, ¿no? ¿Qué quiere decir eso cuando dice que no le tendrás misericordia ni lo encubrirás? No quiere decir pues que uno no se preocupe ni nada de eso, sino que no lo, porque hay gente que está en eso y más bien lo acolita ese tipo de cosas, ¿no? Y no le da importancia, ¿no? Entonces, bueno, está bien, pues si tú te estás contento en eso, sigue tú allí, pero eso después de que uno ya le haya advertido, ¿no? O sea, pero no encubrir ese tipo de cosas hasta donde uno pueda, ¿no? Si ya no se puede, pues ni modo. Ok, bueno, dice esta pregunta, ¿tiene poder Pastor, Satanás para influir en la... Sí, perdón, tal vez antes de que avance un poquito, yo lo que he podido percibir en estos tiempos es que, bueno, todo está como que al alcance, ¿verdad? Al igual esto del ocultismo, la brujería, consultar, todo esto, principalmente los jóvenes han abarcado mucho en este momento esta situación de que quiero saber algo, entonces me voy a esto, que es lo más fácil. ¿M? Entonces he visto como que está como muy de moda que si quiero saber algo,
entonces me voy a consultar. O sea, no tienen la paciencia, no tienen la prudencia de poder decir, voy a orar para ver qué es lo que el Señor quiere mostrarme, si ese es dentro de la voluntad del Señor, si esto es lo correcto. O sea, no, es lo más fácil es irse a hacer consulta de brujería, ocultismo y todo eso para tener la respuesta. Eso es terrible, o sea, eso es Bueno, algo eso que fue exactamente lo que hizo Saúl, ¿no? sí, Que, entonces yo que digo, se eso empachó. ahora está muy como muy de moda para los jóvenes. Digo Sí, yo sí, para los jóvenes, ¿verdad? Porque por lo para todo menos uno mundo, que mae. conoce de Cris, sí, pero Porque, uno por que ejemplo, conoce de nosotros que ya Cristo, tenemos la información, se sorprende todavía que esos negocios del tarot y todo eso de que y yo le amarro a su pareja o se la traigo en 3 días y todo, que existe, que no es fantasía ni invento, eso existe y que así como hay oferta y demanda y hay gente que cree en eso y hay gente que le puede funcionar porque eso tiene eso, acuerden que el enemigo tiene lo suyo, ¿no? O sea, entonces no hay que menospreciar ese tipo de prácticas que no dejan de llamar la atención porque todo lo que es oculto, todo lo que es misterioso, todo eso llama la atención a la gente, ¿no? Y lo que decía Marielitos, siempre ese anhelo de uno poder saber qué es lo que le va a pasar, ¿no? O sea, sí, yo creo que lo que hace lindo la vida y todo eso es que precisamente uno no sepa qué es lo que le va a pasar, ¿no? O sea, y entonces uno tiene que estar atento todo el tiempo, esforzarse todo el tiempo, pero si a uno le dijeran con certeza qué es lo que le va a pasar dentro de un mes, pues uno pierde toda expectativa, ¿no? Y ya digo, ¿para qué? Si yo ya sé lo que me va a pasar. Pero siempre hay ese anhelo de la gente de ir adelante, ¿no? Ok, esto de que si tiene poder Satanás para influir en las acciones de una persona, pues sí, ¿no? Acuérdense, no hay mucho que eso ahí, o sea, acuérdense cómo influyó Satanás en Eva para que pecara, o sea, y la Biblia también habla de que dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces, todo ese tipo de, este mismo sistema, inclusive, que se presta para influir en cosas que son anticristianas como tal, ¿no? Entonces, ¿el enemigo tiene influencia? Claro que sí puede influir. Lo que pasa es que uno, por eso es que dice, si el enemigo te quiere apartar, no lo consientas, porque lo puede hacer. Si tú lo consientes, lo puede hacer. Lo mismo esta parte que dice que si un cristiano puede estar poseído, pues bueno, ya eso lo hemos visto varias veces, dice que no, ¿no? Porque obviamente si usted tiene el Espíritu Santo de Dios en usted, lo santo de Dios no puede convivir con lo inmundo de los demonios como tal, ¿no? Entonces, 1 Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, entonces obviamente no puede ser un cristiano verdadero, un cristiano genuino no puede ser poseído por un demonio, ¿no? Aquí, por ejemplo, donde dice que hay muchos psíquicos, es una pregunta para psíquicos, si hay algún psíquico me la contesta. Dice, muchos psíquicos dicen que su poder viene de Dios, porque eso es verdad, ¿no? Usted, iría a decir, casi caigo, le iba a decir, usted va de un psíquico de esos que están en el centro ahí de San José, y dice, pastor, ¿y usted cómo sabe? Pero uno los ve en la televisión, o me han contado, que esa gente tiene crucifijos, ¿no? Y tiene santos ahí, y tiene cosas, y ellos están ahí en ese humero, uno los ve en la televisión, ese humero y todo ese asunto, y hay una imagen ahí del Sagrado Corazón de Jesús como tal, ¿no? Entonces, muchos de ellos pueden decir que su poder viene de Dios, ¿no? ¿Y qué pasa si alguna de esas premoniciones se cumple? ¿Será que eso es prueba de que el vidente tiene poder divino? Bueno, acuérdense lo que habla, lo que dice la palabra, ¿no? Primero que todo, todo ese tipo de prácticas, pues no tienen nada que ver con Dios y ya eso no le podemos atribuir ese poder a Dios como tal. Los adivinos y toda esta gente te pueden decir tu pasado, te pueden inclusive decir tu presente y pueden hacer un buen intento de adivinar tu futuro y como es una adivinación, puede que la peguen como puede que no. ¿Entienden? Pues la ley de las probabilidades existe, ¿no? Que yo les decía hace 8 días el asunto de los horóscopos, que uno leía el horóscopo y uno decía, ay, Capricornio, y usted le gusta peinarse de lado, y dice, uy, le pegaron, ¿me entiende? Pero entonces, si uno no se peina de atrás, se tiene que peinar de lado. Entonces, habrá algunos Capricornios que se peinarán de lado, entonces caen, ¿no? Entonces, la ley de las probabilidades se cumple ahí, entonces, pero eso básicamente es tratar de adivinar el futuro. Pero la verdadera prueba realmente de algo es que si algo, pues que Dios lo decía, ¿no? Si alguien habla en mi nombre y eso no se cumple, ese profeta, pues es falso, ¿no? Y ya sabíamos lo que le acontecía a ese profeta. Pero no, el hecho de que adivinen o algo no quiere decir que sí tienen poder divino, sino que es la ley de las probabilidades, ¿no? Tienden a adivinar. Cuando hacen esas proclamas proféticas, que el 90% de ellas no les pegan y habrá algún porcentaje pequeño que puede que peguen, ¿no? Por ejemplo, ahorita sale una cantidad de videntes
diciendo, lo estoy viendo que hubo fraude en Venezuela con las elecciones. Pues es que eso todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, y que Maduro va a caer. Pues sí, va a caer seguro, porque pues yo no necesito ser vidente para saber que va a caer. ¿Cuándo? No sé, pero que va a caer, va a caer. Pero bueno, está bien. Entonces, no, el hecho de que le peguen no quiere decir que tengan ahí. Dice, ¿tienen Y poder también, sobrenatural? pastor, porque el poder que ellos tal vez puedan tener es de su padre el diablo, como dice la Sí, palabra. también, ¿no? Tienen, pero digamos que el futuro no lo saben, ¿no? O sea, el No, futuro solo lo sabe Dios nada más. no. ¿Tienen poder sobrenatural los divinos ocultistas para acertar en sus predicciones? Bueno, va muy ligado allá. Sí. Sí, pueden tener poder, lo que decía Elsa. ¿Por qué? Porque acuerden que en el reino de las tinieblas hay poder también. O sea, el príncipe de este Hechos mundo 16, 16, tiene ve, un... mae. ¿Perdón? Perdón, pastor. Mío, ¿Qué yo, dice? allá. ¿Qué decía? Bueno, esto que está aquí, dice en Hechos 16, 16, aconteció que mientras íbamos en la oración nos salió el encuentro de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ¿no? Imagínese y dice que ella daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Si daba gran ganancia a sus amos adivinando, ¿qué quiere decir? Ujú. Pegaba. Que adivinaba, ¿cierto que sí? Pero Ujú. ojo, dice adivinaba, o sea, la adivinación es eso, ¿no? Y entonces ya todos sabemos que ella se fue, iba siguiendo a Pablo y diciendo que ellos eran siervos de Dios Altísimo. Es lo que les decía ahorita, ella tenía un espíritu de adivinación que no era dado por Dios, mas sin embargo ella saltaba a los apóstoles como tal, ¿no? ¿Me entiende? Eso puede tender a confundir a la gente y decir, wow, pero si ella está alabando a los apóstoles es porque debe ser de ellos, de Dios, pero ella no tenía nada que ver con ellos, ¿no? Entonces sí tienen poder, sí tienen, pero el poder no viene de Dios, ¿no? Después una pregunta para astrólogo, a ver si hay un astrólogo. ¿Existe alguna prueba de que las lecturas de los astros no son válidas? Bueno, sí hay pruebas, ¿no? Y hay pruebas la podemos ver desde el punto de vista científico, desde el punto de vista social o desde el punto de vista bíblico. Desde el punto de vista científico, pruebas de que las lecturas no son válidas. Bueno, la astrología se basa en la creencia de que el Sol gira alrededor de la Tierra. Ujú. Sin embargo, la ciencia ha probado que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Entonces, científicamente, la base, digamos, de la astrología como tal, pues tambalea, ¿no? Científicamente. Ahora, desde el punto de vista sociológico, de las lecturas de los astros se basan en datos de la fecha exacta y lugar de nacimiento, ¿no? Que a uno le dicen, dígame la fecha de nacimiento y el lugar y le leen las cartas astrales, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo se explica de que hay gemelos idénticos que nacieron en el mismo lugar, tienen la misma fecha de nacimiento y sin embargo a veces tienen futuros eh, que uno va para arriba y el otro va para abajo, ¿no? ¿Me entiende? O uno es profesor universitario y el otro no quiso estudiar, ¿me entiende? Y entonces tienen la misma fecha de nacimiento, el mismo lugar, entonces ¿por qué las cartas no funcionaron ahí? ¿Me entiende? Entonces hay ejemplos, ¿no? Que pueden tirarlo abajo. Pero lo más importante es la evidencia bíblica, ¿no? O sea, la astrología viola la palabra de Dios, que fue lo que leímos ahorita, de que lo que el Señor habla de aquellos que leen las estrellas y cuentan los meses para, con base en eso, pronosticar, ¿no? Ya. Entonces, científicamente se descarta, socialmente también, por comportamientos de gente que tiene la misma fecha y lugar de nacimiento que según las cartas astrales debería tener el mismo futuro, pero no lo tienen. Y lo que es la parte bíblica donde Dios totalmente aborrece eso. Después dice aquí sobre espiritismo, ¿pueden nuestros antepasados muertos ayudar o perjudicar a los vivos? Bueno, lo vimos ahora ya, no, porque los muertos no pueden hacer nada, los muertos no tienen conocimiento, no tienen sentimiento, no tienen nada, ¿no? Entonces, no pueden, eso de que mi mamá me está cuidando acá, no, pues uno quisiera en su corazón que sí, pero no. Ya, Que ya, llega una mariposita y esa es mi ya mamá. está, sí, eso nada que ver, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, no, no, nada que ver. Después dice, ¿me pueden separar del amor de Dios mi participación pasada en el ocultismo y los demonios? ¿Qué dicen ustedes? Totalmente que sí. Sí, ¿Tú crees no. que, ¿Ustedes creen que sí? Sí, Sí y no. ¿Por qué sí? sí, Porque si porque, yo, Pero uno por perdón, uno. dale. ¿Por qué sí, Elsa? porque eso es participar con el ocultismo y Dios aborrece eso, es abominación a Jehová. Sí, Entonces pero, eso pero, ya, pero, pero tú Ahí dices, pero dice acuérdate que dice mi participación participación pasada, ¿no? pasada. pasada. Sí, No, quiere decir no, que ya ya no, porque es una aquí nueva todas las criatura. cosas son hechas nuevas cuando uno le recibe al Señor, Él lo limpia, lo purifica, y cuando uno tiene su arrepentimiento genuino, uno viene a ser nueva criatura y uno va dejando todas esas cosas ¿Por que qué tú le... dices que sí, Barquitos?
Porque dice, ¿me puede separar del amor de mi participación pasada con el ocultismo de los demonios? Yo digo que sí, si la persona vuelve otra vez a eso, ya Ah, lo había bueno, pero es dejado. que si la persona vuelve otra vez ya no sería una participación pasada, ¿no? Sino Sí, es una... cierto, yo no Sí, entendí bien sí, la sí. pregunta, pastor. No, aquí lo que quería decir es que, por ejemplo, una persona que practica el satanismo, se arrepiente y le entrega su vida al Señor, si es el haber sido satanista lo puede separar del amor de Dios. Creo que no. No, No, no. O sea, realmente cuando uno le entrega su vida al Señor, uno es limpiado con todo, con su sangre lo limpia uno de todo pecado, y ya uno es trasladado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, Romanos 8:38 habla de que ninguna cosa externa, ¿no? O sea, ni muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, nada de eso nos podría separar del amor del Señor, siempre y cuando nuestra decisión personal sea permanecer en Él. En la medida en que tú permanezcas en mí, yo permanezco en ustedes, dice el Señor, ¿no? Bueno. Esas eran las preguntas que teníamos. Bueno, nos pasamos 15 minutitos. Vamos a ir a la otra parte. A ver, pero primero déjenme hacer un inventario aquí, porque aquí nosotros. Milena tiene la mano levantada, ¿sí? Ah, era un check. 5, 10, 15, 20. Bueno, aquí vemos 21 personas. Si yo quito a Milena, a mí, a Paola, digámoslo, la argolla, ¿no? Habemos 18, ¿no? En buena teoría, miren que y esto no fue adivinación, ni mucho menos, ¿no? 18, ¿no? Yo tengo aquí 18 espacios que quisiera llenar aquí necesitamos llenarlo ahí con nombres, que escojan un número ahí, ¿a quién pongo en el 1? A ver, van diciéndome nombres, los que estamos aquí y para que participemos todos. Yo 5, 5, Marco. mi cumpleaños. Ah, espérate. ¿Quién más? Yo en el 3, que es mi cumpleaños, pues seguiré marcando. 3, ¿Álvaro? 10. En el 3. ¿Quién es? Dígame el nombre porque no las voces se me confunden. ¿Álvaro? Sí, señor. Bueno, Álvaro. ¿Quién más? Josué 10. yo, Daniela, ¿Daniela cuál? 4. 4. 15, Pau Víquez. Pau. Mari, 1. Eso, Mari. Sin Yo miedo, en el Mari. 10. Gloribet. Marian el 8. Marian. Cindy, el 8. No, apenas hay un 8. Pastor, yo en el 12. ¿Quién es? Cecilia. Yo Paola en el 11. Paola. Cindy, 13. ¿Quién más? 17. Marielos. ¿Quién más? 18, Erika. Josué el 7. Josué, el 7. Juan Pablo no lo veo en ningún lado. Jorge en el 9. De ahí, póngame ahí en el 2, pastor, si quiere. Juan Pablo. Dame el 17, pastor Elsa. ¿Ya está ocupado Elsa? Ah, ya, ok. El que sea, pastor. Elsa. Hay 2 espacios. ¿Quién faltó? ¿Nadie más? Es que me parece que hay, creo que 2 Sí, parejas que falto están yo. compartiendo. ¿Quién faltó? Maribella, pero no, ahora sí que llegué tarde y me perdí en lo que No, está. no, Maribella, apenas estamos empezando. Llegaste a buena hora. Ah, listo. ¿Qué te pongo a ti? ¿A ti te pongo en el qué? ¿En el 6? Maribella. Sí, ¿Irma? ¿Irma está ahí? Sí, pero es que vamos a necesitar el audio. Si no tienen audio, no pueden. Bueno, vamos a arrancar con los que estamos ahí. ¿Cuál es la dinámica de esto? Todos están viendo la pantalla, ¿cierto que sí? Sí. Sí, señor. Entonces, el tema ahí, vamos a empezar en orden, porque hoy el discipulado lo van a hacer ustedes, ¿no? O sea, tenemos 40 minutos. ¿Cuál es la dinámica? Yo voy a ir empezando aquí en el del 1 hasta el 18, los que están ahí. Por ejemplo, el 1, que es Mari Oviedo. Listo. A Mari le tocó, pues eso está al azar,
ustedes escogieron los números al azar, Eclesiastés 3 del 1 al 8, lo vamos a leer. Y lo que queremos, Mari, es que nos cuentes a los demás que estamos aquí, ¿qué entiendes tú por ese pasaje? Mejor dicho, que tú tuvieras que predicarnos a nosotros sobre ese pasaje, ¿qué nos dirías exactamente? ¿Qué es tu sentir ahí? Y después nosotros ahora te comentamos. Pero tengo que Sí, leer, léelo, Mari. pero no me dijo y tengo que buscarlo. No, pero ahí está en la pantalla, ¿no lo ves? Ah, ya sí. Espérese para hacerlo más grande. Ah, aquí está. ¿Lo leo todo? Sí, léelo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Es que ahí me tapa la foto suya, no sé qué dice ahí a la par. Ah, bueno. Tu tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de guerra y tiempo de paz. Ok, bueno, ese es un pasaje muy conocido, Mari y todos los demás, Eclesiastés 3:1. De hecho, es uno de los pasajes que a uno siempre lo sacan de apuros porque uno está en un velorio y le dicen así de improviso, compártanos algo. Bueno, Eclesiastés 3, para todo hay un tiempo, ¿no? Matrimonio. Pero ¿qué nos podrías aportar tú, Mari, ahí de eso que acabas de leer? O sea, cuando tú lees eso, o sea, ¿qué nos podrías decir exactamente lo que tú entiendes de eso? ¿O qué te transmite? ¿Qué enseñanza sacas tú de eso que acabamos de leer? Ahorita nosotros te comentamos también. Sí, pastor, yo digo que estamos en esta vida y que tenemos el tiempo de nacer, el tiempo de nuestra juventud y el tiempo que estamos viviendo ahora en un tiempo como de madurez, ¿verdad? Y que esa es la vida, que hay cosas buenas, hay cosas malas y que todo en sí es como que todo vuelve, digamos, como que en la vida en realidad no hay cosas nuevas, como que todo es como un círculo, que la gente dice, por ejemplo, la moda, ponemos como por ejemplo la moda, ya eso se vivió y vuelve otra vez, me da la impresión de que es como algo así, ¿verdad? Ok. Unas dos personas que quieran aportarle algo más a Mari y a todos los demás sobre este pasaje. Pastor, Sí, adelante. creo que eso iría a la mano con que todos los días tienen su propio afán. Digamos que ya lo que pasó no lo vamos a recuperar y lo que viene no lo sabemos. Entonces es como vivir al día. Sí, muy valioso. ¿Uno más? Eso era lo que iba a decir, pastor, de que no nos afanemos por el día de mañana, porque ese está en las manos del Señor. Ok, Pastor, bueno, sí, adelante. Bueno, mi aporte es que el tiempo es el que no retorna, el tiempo pasa, por eso hay que identificarlos para poder disfrutarlos. Y cada cosa tiene un proceso en la vida. Entonces, eso es lo que hay que identificar, ¿verdad? Como ahí dice, hay un tiempo para cada momento. Entonces, como usted a veces lo ha aplicado, en la abundancia hay que meditar y en la aflicción o en cosas que nos pasan, pues hay que sentarnos y para poder identificar aquello, para poder solucionarlo. Entonces, ese es el momento, eso es la sabiduría que hay que tener para poder disfrutarlos, para poder identificarlos y seguir,
¿verdad? Ese me Ok, aporte. o sea, estamos de acuerdo con que el tema central de ese pasaje, de esos 8 versículos, es el tiempo, ¿no? Que es algo muy importante y por eso la Biblia nos aconseja de que hay que aprovechar el tiempo, o sea, porque el tiempo, como usted lo ha mencionado, las cosas vienen y así como vienen se van. Y por ejemplo, yo siempre que veo esa parte donde dice que hay un tiempo de abrazar y hay un tiempo de abstenerse de abrazar y me viene inmediatamente lo de la pandemia, ¿no? Que uno no se podía ni saludar de mano siquiera, y algunos que estamos acostumbrados a saludar de abrazo y uno no se podía abrazar ni con la misma familia, y entonces uno extrañaba un abrazo cuando hubo un tiempo en que sí lo podía hacer y nunca lo hacía, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, hay un tiempo para todo hay un tiempo, y como decía Cecilia también, saber qué es lo que hay que hacer en ese tiempo, ¿no? Si es un tiempo de hablar, pues hay que hablar; si es un tiempo de callar, pues hay que callar; si es un tiempo de llorar, pues llore, o sea, y si es de reír, pues ría también, o sea, ¿me entiende? Entonces, lo importante de esto, como lo dijo Mari también, es un círculo, es un ciclo que hay que cumplir. Uno sabe que todos nacimos y todos en algún momento vamos a morir, o sea, cada uno tiene su tiempo, no es el mismo para todos, pero lo más importante es que no se nos vaya el tiempo sin que lo hayamos disfrutado, sin que hayamos dejado una enseñanza, una huella en la vida de cada uno, ¿no? Esa es la dinámica, ¿no? Que vamos a seguir. Todo esto que está aquí es del Antiguo Testamento. Después, otro martes bueno, no sé si terminemos hoy, hacemos del Nuevo Testamento. Pero bueno, ese era Amari que debutó. Vamos a ir con Juan Pablo. Léenos, Juan Pablo, esa que te tocó a ti. Bien, el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad es y su verdad por todas las generaciones. Bueno, te escuchamos, Juanpa. Bueno, en realidad sí, es un salmo muy hermoso. De hecho, hay hasta una canción de ese salmo. Sí me parece que habría que nosotros, pues manejando la doctrina correcta, reconocer para quién es este salmo, ¿verdad? Ahí definitivamente no le está hablando a todas sus criaturas, les está hablando específicamente a, a aquellos que buscamos de corazón servirle y honrarlo con nuestro caminar, y entonces ya podemos definir que esta promesa hermosa y estas palabras bellas es para sus hijos, para todos los que hemos nacido de nuevo. Entonces, ahí ya entendemos que tomando en consideración el principio de la vivencia y de la obediencia, del conocimiento y la vivencia, pues vamos a ser merecedores de estas promesas que dicen acá, de que pueblo suyo somos, que somos ovejas de su prado, que podemos entrar confiados a dar gracias, que vamos a alabarle a sus atrios, porque sí, Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, reconociendo que su misericordia está sobre aquellos que le temen y le obedecen. Entonces, no sé, me parece que ese podría ser mi aporte con respecto a ese salmo. Qué bien, listo, Juan Pablo. ¿Alguien que quiera aportar algo más? Aunque Juan Yo Pablo me, lo dijo yo me todo. acordé, Ahí pastor. dice que es habitantes de toda la tierra. Yo creo que es una invitación para todos. Sí, podría ser. Lo que pasa es que sí, acuérdense que, bueno, lo que decía Juan Pablo ahorita, que no es para todo mundo, en el sentido de que está bien, la invitación es a todo mundo, ¿no? Pero nosotros sabemos que los únicos que van a poder cantar alegres a Dios, no, aunque la invitación es para todos, pero no todos van a poder cantar alegres a Dios porque no lo van a querer hacer, ¿no? Pero alguien iba a decir algo antes de que yo diga algo. Pastor, y ahí dice Flori. Ujú. específicamente Bueno, ¿quién? habitantes de su prado, Ujú, ujú. específicamente para su pueblo, que es su pueblo el que le va a alabar, le va a orar y va a estar alegre. Ok. ¿Alguien más? Además Yo dice vieras,
Quería decir Ujú. algo sobre la última frase que dice, y su verdad por todas las generaciones. Entonces, ¿Qué entiendes tú por eso, Pau? vieras yo que la palabra de él no pasa, digamos, Ujú. y que siempre va a estar ahí para todas las generaciones Correcto. venideras. Sí, que todo va a pasar, ¿no? Todo pasa, pero su palabra no va a pasar. Sí, bueno, todo lo que ustedes han Pastor, dicho, sí, perdón, ahí también, digamos, cuando él dice, él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, a final de cuentas, di la gente crea o no, di él es el creador. ujú. Sí, porque es que, digamos, ¿cómo le llama la Biblia al que dice que no hay Dios? Necio. 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 ¿Y se acuerdan lo que es un necio, no? Contumaces, le dice también. Sin Dios. ¿Qué caracteriza a un necio en general, no? Dentro o fuera de Dios, ¿qué caracteriza a un necio? Que Cuando por usted más dice, que esté equivocado, él sigue en esa misma línea Terquedad. de creer que tiene la razón a pesar de que esté equivocado. correcto, es una persona que aunque esté equivocada, persiste en su error, ¿no? Por más que se le quiera corregir. Entonces, este Salmo 100, ¿alguien sabe qué dice en el título? Sí, obviamente, si ya lo buscaron en la Biblia, ¿no? Pero ¿qué dice en el título del Salmo 100? ¿No? Dice, ¿es un salmo de qué? Alguien que se acuerde. Es una exhortación a la gratitud, que debemos de Eso. ser O agradecidos sea, es un también. salmo de agradecimiento, ¿no? Así es. Entonces, generalmente lo que está diciendo ahí es la actitud de cuando uno en agradecimiento a Dios, por todo lo que él ha hecho, obviamente, y sus maravillas, la actitud que debería ser uno, ¿no? Debería uno cantar alegre a Dios, o sea, cuando uno está cantándole a Él, entonándole un salmo, una alabanza, debe hacerlo con un corazón alegre, ¿no? Si uno le sirve a Él, pues tiene que hacerlo con alegría, ¿no? O sea, que el servicio, por eso es que el servicio nunca puede ser una carga, porque en el momento en que el servicio es una carga para una persona, mejor que no sirva, ¿no? Porque estaría violando algo que el Señor espera, es que sirvamos a Él con alegría, ¿no? Que cuando vamos a su presencia lo hagamos con regocijo, que le demos a Él la gloria y la honra, lo que hablamos el domingo, que es honra, es reconocer que Él es Dios como tal, que Él fue el que nos hizo, que Él es el creador y que nosotros, ¿qué somos? Somos simplemente ovejas de su prado, ¿no? Y acuerda que cuando nosotros reconocemos que somos ovejas de su prado es porque estamos reconociendo nuestra dependencia de Él, ¿no? O sea, y que Él es el que nos alimenta como tal, ¿no? Que siempre que vayamos a su presencia sea con acción de gracia y todo. Entonces al final uno diría, pero ¿por qué tengo que hacer todo eso? Entonces el versículo 5 lo responde, ¿no? Porque Él es bueno, o sea, porque para siempre es su misericordia y lo que sea pago, porque su verdad perdurará por siempre, ¿no? Ok, bueno, ese es, Para ese es terminar, Salmo. perdón, Ajá, perdón, sí. para terminar. Yo en algún lado leí, pero es que no me acuerdo. Dice que alaba alma mía al Señor. Es un mandamiento. Ujú. Y hay otro que dice, bendice alma mía al Señor. O sea, son expectativas que Dios tiene de los que son suyos, que le alabemos, que lo bendigamos, que lo obedezcamos, que caminemos con Él, ¿me entiendes? Pero eso solamente, obviamente, como decíamos ahora, los que nos reconozcamos como pueblo suyo, ¿no? Ahora, este ejercicio, ¿qué es lo valioso de este ejercicio? Que, por ejemplo, a Álvaro le toca el 3, Álvaro no tiene ni idea qué versículo le va a salir, ¿me entiende? Porque si yo le hubiera dado los versículos, si hubieran salido los versículos ahí, ya cada uno hubiera buscado su versículo, lo hubiera digerido, lo hubiera rumiado y ya nos tendría una prédica entera. Pero nosotros tenemos que estar preparados a que cualquier versículo que usted lea en la Biblia, y no agarré versículos ya desconocidos, ¿no? O sea, todo esto ya lo hemos visto en prédica y todo eso, pero bueno, vamos con Álvaro. Eh, léenos, Álvaro. Ok. Éxodo 4:1-2. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Éxodo 14:16. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Yo lo que Ok. rescato aquí
sería la obediencia de Dios hacia un mandato. Y más que la obediencia, también la confianza, ¿verdad? Esto me acuerdo de una prédica suya, más o menos, ¿verdad? Donde siempre tenemos excusas cuando Dios nos llama, ¿verdad? Entonces siempre decimos, es que, y como una vez aprendí en una charla que nos dieron, la esquizofrenia, que siempre tenemos un esque para todo lo que nos manda y pues con mucha más razón a las cosas de Dios. Entonces yo rescataría primero la obediencia y sobre todo la confianza en Dios cuando nos manda a hacer algo. Ok, está bien. Par de aportes. Mm. Yo tal vez, pastor, De Marquito. que Dios es muy creativo. Y lo he visto porque he leído varias cosas. En este caso es una vara, después una olla de barro, un cinturón de cuero, una canasta de frutas, la vara de Aarón, creo que reverdeció. Que Dios es muy, tiene mucha imaginación y usa cosas simples para que nosotros digamos, mira, es que como cuando Jesús le escupe a los ojos a un ciego. Después yo por ahí oí una prédica que dijo que hay unos indios de Sudamérica que ellos hacían lo mismo y que por eso creyeron en Jesús. Dios todo lo sabe. Amén. Ok. Pastor, Sí. a mí me parece que Dios ahí nos muestra por hechos diarios de las personas que él ahí estaba tratando con Moisés, con la inseguridad de Moisés, porque Moisés le cuestiona a Dios qué hacer o que el pueblo no le va a creer, y Dios muy amorosamente me parece que le explica, o más bien está tratando con la fe de Moisés para que de a poco de Moisés se convierta en lo que terminó siendo, ¿verdad? Que fue esa, ese personaje bíblico que Dios pone como en un primer plano, como referente de todos los profetas que hubo, ¿verdad? Entonces me parece que también es eso, es mostrando a un Moisés humano que en su momento necesitaba fortalecer su fe, y Dios ahí lo está poniendo desde esa perspectiva, desde el plano humano, a pesar de que posteriormente prácticamente Moisés terminó por su pueblo casi que siendo considerado a un nivel muy, muy elevado, casi a la parte de Dios, ¿verdad? Que, que no sé, que me parece que hay pasajes ahí como que explican eso de que de todo esto, de cómo el pueblo veía a Moisés, pero no sé, me llamó la atención eso también. Ok. Hay gente que Pastor, no, hay gente que no ha yo escuchado veo, de los que están aquí, ¿no? O sea, para que si están ahí, aporten, nada más, comenten. Dime, Flori. lo mío es chiquitito, yo veo ahí el respaldo que Dios le da a Moisés, que es muy, muy importante, ¿verdad? Y además a mí me parece muy hermoso que él de esa forma lo haga, o sea, que él haga las cosas, pero sabiendo que tiene el respaldo de él. Sí, correcto. Ahí también, algo que tenemos que tener ahí y que es de hecho, una palabra que se usa, por eso usé los dos párrafos y si ustedes ven, esto está al principio de Éxodo 4 y esto está en Éxodo 14, que, bueno, la primera parte, acuerden que lo que Moisés, digamos, como que el instrumento que él llevaba era la famosa vara, ¿no? ¿Cuál vara? La que él usaba, la que usó muchos años pastoreando, ¿no? Las ovejas de Yetro. Y el Señor le hace una pregunta a Moisés y le dice, ¿qué tienes en la mano, no? O sea, le dijo, una vara. Entonces, hay muchas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, o sea, tanto en lo natural como en lo espiritual. En lo natural, eh, ha puesto una familia que tenemos que guiar, ha puesto un trabajo por el que tenemos que responder, algunos tienen su negocio, ha puesto un ministerio, y digamos que como herramientas espirituales, pues lo más importante, ¿no? Ha puesto en nuestras manos su palabra, que pues, es lo más valioso, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, como decir, ¿qué tienes en la mano, ¿no? O sea, y después viene el segundo párrafo, porque ¿se acuerdan que ya ellos necesitaban pasar el Mar Rojo y venían los soldados atrás y Moisés no sabía qué hacer y entonces comenzó a clamar a Dios y Dios le hace esa pregunta y le dice, ¿por qué clamas a mí? O sea, pero ¿por qué? ¿Me entiendes? ¿Qué tienes en la mano? Una vara.
úsala entonces, extiéndela ahí al mar y que el mar se va a abrir, ¿me entiendes? Entonces, tiene que ver mucho con la confianza que transmitió Dios a Moisés, pero el mensaje ahí que quería sembrar en ustedes es, hay muchas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos y lo que Él espera es que las usemos, ¿no? O sea, ha puesto en sus manos, en nuestras manos su palabra. ¿Qué tiene en la mano? Tu palabra, Señor. Pues úsala, úsala. O sea, no deja de estar clamando a mí, deja que está bien que clames a mí. Yo sí, está bien que ores y todo eso, pero también ese clamor tiene que ir acompañado de acción, ¿no? Entonces, extiéndela sobre el mar y deja que la gente pase. Y entonces ahí lo que quería inculcarles es las dos preguntas. ¿Qué tienes en la mano? Pregúntese eso. Ahora, cuando usted ya esté seguro de lo que tiene en su mano, úselo, ¿no? Úselo y confíe en el Señor, ¿no? Ok, ¿está lista, Daniela? Sí, señor. Bueno, entonces vamos con Daniela. Ok. Deuteronomio 28:1-2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bueno, aquí lo Ujú. que yo de verdad comprendo y mi aporte sería como que si nosotros, ¿verdad? Como creyentes, como cristianos, guardamos la palabra de Dios y guardamos todos sus mandamientos, ¿qué quiere decir? Que caminamos como dice el Señor que tenemos que caminar, que hacemos las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos aquí en lo terrenal, ¿verdad? El Señor va a bendecirnos, a bendecirnos. Y dice que si oyeres la voz y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor. Entonces, pienso que es como también conocer la palabra, ¿verdad? De oír la voz es como leerla, estudiarla, escudriñarla y a la hora de que uno lo estudia, lo conoce, como dice el pastor Tibor, ¿verdad? Entonces uno ama a lo que empieza a conocer. No sé si voy bien y es Ujú. bajo esa línea. Y por ejemplo, si yo te dijera, Daniela, necesito que hagas una prédica doctrinal sobre esos dos versículos, ¿cuáles serían los dos temas sobre los cuales tú enfocarías tu prédica? Sobre De lo que guardar, leíste. eh, guardar los mandamientos ¿Y eso cómo se llama? y em, no sé. O sea, Obediencia. exacto. O sea, Obediencia, sí. entonces la primera línea sería, wow, me está diciendo a mí guardar, porque está bien, guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Entonces, acuérdate que un mandamiento es como una orden, ¿no? Entonces, cuando tú Ujú. cumples una orden, estás actuando ¿en qué? En obediencia, ¿cierto? Con la Entonces, obediencia. entonces, por un lado sería el tema de la obediencia, está bien. ¿Cuál sería el otro tema que tú meterías ahí en esa prédica? En el segundo parrafito sería, y No, vendrán sobre no, no, ti. digamos, en términos generales de los dos, ya dijimos, wow, ahí está metido el tema de la obediencia, porque dice, si tú oyes y guardas y pones por obra eso, obediencia, ¿cierto? Entonces dices, ¿y eso está ligado a qué? Ahí mismo, ¿a A qué conocerlo, a buscarlo, a conocerlo, a puede ser? escudriñar la palabra. Pero hay un tema ahí, hay un tema que está ligado a la obediencia, ¿no? ¿Cuál ¿Puedo sería? decir? Esperemos a ver Sí, si Daniela le llega. A ver, em, Las bendiciones. no, las bendiciones. gracias. Bueno, entonces sí, ya Ujú, lo las dijeron. bendiciones. Esos dos, ¿no? Hay muchos temas, o sea, eso de conocer lo que está hablando Daniela, y si ella se mete, si ella se mete porque sí está bien, si yo oigo la voz del Señor y aprendo a escuchar la voz del Señor, entonces lo conozco, y entonces cuando se mete en conocerlo, ya te meterías a qué campo también. Ah, Cuando uno conoce a Amarlo, sí, alguien, amarlo. amarlo, sí, amarlo. ok. A Entonces, seguir, a seguir entonces los pasos. Pues. lo que quiero que vean todos es que, mira, hay dos versículos. De esos dos versículos ustedes pueden sacar cuatro prédicas, ¿ah? Primero la obediencia, es toda una prédica, ¿no? Segundo, las bendiciones.
que están ligadas a la obediencia, porque acuerden que la obediencia es la llave que abre la puerta de las bendiciones, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, si uno camina en obediencia, dice el Señor que en la medida que tú caminas en obediencia, pues te vendrán todas esas bendiciones. Entonces, cuando ustedes hablan de bendiciones, ya tendrían que hablar de lo que es un bendito, lo que es una bendición, lo que es una... ¿Qué es una bendición? Todo lo que se haga en presencia de Dios. Todo lo que venga de Dios. Digamos que la definición Todo lo formal, bueno. una bendición, las bendiciones son el fruto de la presencia de Dios, ¿no? Esa es como la definición. Y entonces, ¿qué sería una maldición? La Fruto de ausencia la de Dios. ausencia. Todo lo que se hace en ausencia de Dios. Y que de hecho el Señor le dice, si tú obedeces, bendito será tu salida, bendita tu entrada, bendita todo eso. Pero si desobedeces, maldita. Entonces, las bendiciones vienen de parte de quién. De Dios. Y las maldiciones De También. Dios. también vienen de También. Dios. Lo que pasa es que uno es el que activa a uno como la otra. Por eso es que las maldiciones generacionales no se pueden quebrar, como dicen. De por sí las maldiciones generacionales no existen, ¿no? Pero una maldición en general no es que uno la quiebra con una oración o, como, o que una persona ore por uno, no. Las maldiciones, ¿cuál es la mejor manera de quebrar una maldición? Como obediencia. Presencia de entrando, Dios. entrando en obediencia, ¿no? Entonces, ahí hay mucho ahí en eso. Deuteronomio 28 es todo un capítulo de habla de la obediencia, de las bendiciones, de que Dios lo va a exaltar a uno sobre las demás. Cuando dice que se exaltará sobre todas las naciones, es que en la medida en que uno, o sea, no es lo mismo. Aquí en este sistema está toda la gente, pero no es lo mismo. El que camina en obediencia al Señor, conociéndolo con Él, dice que Él lo exaltará a uno. O sea, uno va a estar un escalón por arriba, ¿me entiendes? Por eso es que en el libro de Eclesiastés dice que una pequeña locura puede echar abajo a aquel que es contado por sabio y honorable, ¿no? O sea, todo el que deposita su confianza en Dios es contado como sabio y como honorable. O sea, que uno está exaltado por encima de la demás gente, ¿no? Entonces, pero todo eso, obviamente, ahora también uno podría meter ahí cuando dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿no? Entonces, totalmente condicional. Entonces, podría meter, pero miren, las bendiciones de Dios son condicionales, porque dice que eso le va a pasar a uno, pero solamente si oyere y poniere por obra tus mandamientos. Entonces, no es para todo mundo. Las bendiciones de Dios no son para todo mundo. ¿Me entienden? Entonces, hay una cantidad de cosas que ustedes de un solo versículo pueden desarrollar, y lo importante es que ustedes cuando lean un versículo, un par de versículos o un pasaje, identifiquen cuál es el tema central de lo que se está hablando ahí, que es lo más importante. O sea, y se los comparto como experiencia personal, que cuando yo voy a preparar una prédica, lo primero que yo tengo que definir es cuál es el tema, ¿no? O sea, hay que definir el tema, porque no es como que uno comienza a armar algo y después dice, mira, el tema de esto. No, ustedes definen el tema, buscan el pasaje que los meta en el tema como tal y que les dé que les marque la ruta como tal. Y entonces ya uno comienza a ligar eso con... Las cosas de Dios son tan ricas en el sentido de que cuando usted tiene la información, usted habla de una cosa. Mire que estamos hablando de 2 versículos y nos metimos ya en obediencia, en las bendiciones, en conocer a Dios, entonces amar a Dios y amar a Dios y cuando uno conoce, digamos, si uno conoce a Dios, obviamente y lo ama, también en qué terreno nos meteríamos, ¿no? O sea, conocer a Dios, porque eh, el conocer a Dios y a Santidad. Cristo, conocer a Dios y a Cristo a quien tú has enviado, ¿de qué estoy hablando? La vida eterna. La vida eterna, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y sabio Dios, y a Cristo a quien tú has enviado. Y entonces ya se mete uno en vida eterna, ¿no? Y la vida eterna, ¿qué es? La salvación. Bueno, entonces todo pega con todo, ¿no? Todo pega con todo, pero cuando usted tiene la información. Entonces usted nunca sabe nunca debe decir es que no tengo nada más que decir, ¿no? Porque una cosa pega con otra y todo es un solo hilo conductor, ¿no? O sea, pero hay que saberlo conectar también, ¿no? O sea, la Biblia está bien, es un hilo conductor, pero hay que saberlo conectar también, ¿no? Para no hacer una ensalada como tal de todo, ¿no? Pero bueno, sí, muy, Pastor, muy una bien. pregunta. Y ahí Sí. donde dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, entonces ahí sería si eres obediente a lo que Dios quiere para nosotros, digamos. O ahí es si uno lo conoce o si uno lo Es que, busca. O... digamos, así está terminando ese versículo 2, pero mira cómo empieza, ¿no? El 1, léelo. Acontecerá que si oyeres
atentamente la voz de el Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, está hablando de obediencia entonces. Sí, lo que pasa es que dice, mira, acontecerá que si tú oyeres la voz de Jehová tu Dios, entonces nos dice, ¿y para qué tengo que escuchar la voz de Jehová tu Dios? Pues para guardarla y poner por orden los mandamientos que Él te está prescribiendo. Ah, bueno, está bien. Entonces dice Él que Él te saltará y vendrán sobre ti todas sus bendiciones y te alcanzarán. Pero ojo, eso es si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y entonces uno diría, ¿y para qué tengo que escuchar la voz de Jehová tu Dios? Y entonces vuelve otra vez al uno. Pues para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Me entiendes? Es que no se trata solamente de escuchar. Cuando Él habla ahí, hay un objetivo en escuchar la voz de Jehová tu Dios, ¿no? Lo que pasa es que hay gente que puede escuchar la voz de Dios, digámoslo así, pero no obedece, ¿no? Que era lo que el Señor le decía a los fariseos, ¿no? Que las cosas, y te acuerdan que les puso el ejemplo de los dos hijos y que uno iba, los dos hijos escucharon la voz de su padre, uno le dijo que fuera al campo y ese dijo, no quiero ir. Y al final fue. El otro dijo, sí, voy, y no fue. Los dos escucharon la voz del padre, pero solo uno guardó y puso por obra el mandamiento que el papá le dio, ¿no? Y ese fue el que hizo la voluntad del Padre. ¿Recuerdan que el Señor le puso ese ejemplo a los fariseos? Entonces, oír la voz de Jehová tu Dios, obviamente ahí, si lo enlazamos con el primero, es precisamente para guardar y poner por obra los mandamientos que nos está dando. No es solamente escucharla por escucharla, sino simplemente escucharla para poner por obra, ¿no? Para obedecer, ¿no? Que el tema central de Deuteronomio 28 es el tema de la obediencia, para que active las bendiciones, ¿no? Pero sí, tiene que ver mucho Muchas con la gracias, obediencia. pastor. Ok, bueno, sigue Marquitos. Vamos, Marquitos. Sí, señor. Josué 3:1. Siendo Josué ya viejo, entraron años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Ujú. Mira, qué increíble, pastor, era que estoy por cumplir los 60. Eso, Marquitos. No, vieran que, y se los digo así a modo de yo me sentía viejo ya para lo de la iglesia, pero viendo esto dice uno, increíble, él ya tenía como 80 años en ese tiempo, ¿verdad? Y le dijo al otro que él iba y su casa iban a seguir sirviendo a Jehová, porque dice, entraban años. Entonces, eso lo que me da a entender a mí es que gracias a Dios llegué a esta edad. Puedo ser ejemplo para muchas personas, creo yo, que a pesar que digan, mira, este señor, aunque llegó al señor mayor, pero lo sigue con obediencia y trabaja por la iglesia y se desgasta por ellos y yo creo que es como un ejemplo que uno tiene que ser para los demás, pastor, aunque no importa en qué momento lo agarre uno en la vida, el tener una relación con Dios, también hay que tener mucho cuidado porque a pesar de que yo sea viejo, también puedo deslizarme, por poco se deslizan mis pies, dice el Salmo 74, y volver atrás, cosa que no quisiera, ¿verdad? Así, a grosso modo eso, pastor. Y no hay que olvidar que las loqueras, la mayoría de loqueras que hizo Salomón las hizo viejo, ¿ah? Ok, ¿alguien más quería aportar algo sobre ese versículo? Yo, Pastor Jorge, Pastor, yo, a ver, Vamos, Jorge. no sé, analizando ahí lo que te hablaba sobre el tema principal y a mí el tema ahí me da como sobre lo que es prosperar, Ujú. que siempre es avanzar en la voluntad de Dios y me recuerda lo que siempre lo que nos ha dicho usted, mantenernos en ser firmes, constantes y crecer, que por ahí iríamos desarrollando una prédica en ese punto de prosperar. Correcto, o sea, puliendo un poquito lo que decía Jorge ahí, que por ejemplo lo que decía es, mientras uno esté vivo, mientras estemos vivos, siempre habrá algo que hacer en las cosas del Señor y habrá algo que avanzar, ¿no? Y habrá algo que trascender y habrá algo que, como decía Jorge, habrá algo que progresar, ¿no? Porque como la fuente es inagotable, no es que decir, es que ya todo lo sé, ¿no? Es que ya, ¿qué más? O sea, ya todo lo aprendí, ya todo lo vi. Imaginen que hasta el mismo Salomón, que el libro de Eclesiastés precisamente se trata de eso cuando él dice, es que yo ya todo lo probé, ya tuve todas las mujeres que quise, tuve toda la riqueza que quise, probé el vino, probé comidas, tuve tierras, caballos, de todo, tuve todo, pero aún siento un vacío en mi corazón, decía él, y por eso es que él llega en el libro de Eclesiastés a esa conclusión de que
¿Cuál fue la conclusión a la que él llegó en el libro de Eclesiastés? Que Todo es todo es válido. vanidad. Todo es vanidad de vanidades, y el final de todo discurso es que hay que temer a Dios, ¿no? Pero sí, Marielitos. Sí, que yo decía la importancia también al final del pasaje que dice, y queda mucha tierra por poseer. Qué importante, ¿cierto? O sea, a pesar de todo, hay muchas cosas todavía que avanzar. Hay muchas cosas que a pesar de que ya la persona está, bueno, en el pasaje dice, avanzado o pasado de años, todavía hay mucho que aprender, ¿verdad? Ok. He de compartirles que ese fue el versículo que usó el pastor Tibor nos casó a Milena y a mí en julio del 2006. Decía, Ever, tú estás viejo, te quedan muchas tierras por conquistar. Entonces, imaginen, han pasado ya desde esa época 18 años, más todos los años que ya llevamos. Y lo que dice Marquitos, ¿no? O sea, yo creo que nosotros no tenemos todavía ni idea de lo que nos falta por poseer todavía de la mano del Señor, ¿no? Entonces, y no es excusa decir es que estoy cansado, porque como decía Pablo, ¿no? O sea, el cuerpo por fuera se desgasta, o sea, eso es inevitable, pero mientras por dentro nos mantengamos vigorosos y siempre gozosos, eso es lo más importante. Entonces, nunca creamos que uno es demasiado viejo como para hacer algo para el Señor. Y bueno, obviamente no digo demasiado joven porque aquí no, con excepción de Paola, que es la más jovencita del grupo, pero nunca seremos ni tan jóvenes ni tan viejos como para no hacer algo para el Señor, ¿no? Entonces, por ahí Pastor. anda el asunto. Sí. Y lo más bonito es que, bueno, hablando como Paola y sus hijos, ¿verdad? Que de la juventud pudieron llegar este hombre Josué y creo que algunos más, pudieron llegar a su vejez siéndole fiel a Dios. Correcto, sí. Mantenerse hasta el final, ¿no? Lo mismo que decía el mismo Pablo, ¿no? O sea, yo ya peleé mi batalla, corrí mi carrera, la gané y bueno, me mantuve, ¿no? Que es lo más importante. Ok, vamos a hacer uno más y vamos a dejar para dentro de 8 días estos, los que sigan con la misma dinámica. Voy a ir preparando la del nuevo. Esto es del Antiguo Testamento y voy a ir preparando uno parecido a este como el nuevo para que lo tengamos por ahí listo. Maribella, ¿estás lista o no? Lista. Bueno, entonces vamos con Maribella. ¿Sí alcanzas a leer ahí, Maribella? Tiene el teléfono, el audio apagado. Maribella. ¿Sí me escucha? Sí, ahora sí. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, ok, listo. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Leo el otro o Sí, primero con síguelo. este? Sí, Ujú. ok. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ok. ¿Qué entendiste ahí de lo que leíste o qué nos podrías comentar? Eh, Si quieres Pastor, leerlo es otra que vez, lo puedes leer otra sí, vez. o sea, la generación primera conocía de Dios, aquí estoy así como confundida, porque la Ujú. segunda pues no la conocía. Entonces, para mí, el de Jueces 2:10, tendría así como que leerlo más. El Jueces 17:6, pues me parece que estaban en pues desubicados, en un completo desorden. ¿Y Eh, por qué crees que había mucho desorden? pues dice que no tenían un rey. Ajá. ¿Qué Ajá, pasa pues no cuando no hay tenían, rey? Cuando no hay rey, ¿qué no hay? pues no tenían una autoridad. Correcto. Entonces, si no Ajá, había rey, no hay autoridad. Y tú sabes que cuando no hay autoridad, ¿qué pasa? pues está desubicada la gente, no, 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 pues Pero, no pero sabe ¿qué, para dónde va.
pero ¿cómo termina ese versículo? Cuando no hay autoridad y no hay rey, entonces dice ahí, ¿qué es lo que dice? Hacían lo que bien le parecía, Que en lenguaje nuestro es como que hacían lo que les da la gana, ¿no? pues lo que les da la gana. Ajá. Entonces, Ajá. cuando no hay autoridad, la gente hace lo que le da la gana. La autoridad la podríamos también decir ¿cuál es la autoridad máxima para nosotros, Maribella? O sea, para nosotros, los cristianos. ¿Cuál es? Obviamente que es Dios, pero ¿por medio de De, qué? de su palabra. Exacto, por medio de su palabra. Entonces, cuando no hay palabra, de hecho hay un versículo que dice que no había palabra, entonces no había visión, o sea, la gente no sabía ni por dónde Ajá. agarrar, había desorden como tal, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, tienes razón, había mucho desorden y todo eso, y había una causa primordial de por qué no había rey, por qué no hay autoridad, que está en el primer versículo, que te podría responder eso. Si, por ejemplo, si yo te dijera a ti, Maribella, ¿y por qué no había rey? ¿Y por qué la gente hacía de todo? Ya tú sabes que había desorden, no hay autoridad, pero ¿por qué no hay autoridad? La respuesta la tienes en el primer párrafo. No sé si la alcanzas a ver o a leer entre líneas. Toda aquella, y se levantó eso. Porque no conocían a Jehová Exactamente. O sea, ese es el ni ejercicio la que tiene, obra. que hay que hacer, ¿me entiendes? Sí, Ujú. porque la palabra, la Biblia se responde ya sola, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, la gente hacía lo que le daba la gana porque no había autoridad y no había rey. ¿Pero por qué? Ah, es que no Sí. conocían a Jehová. ¿Y No por qué no lo conocían. conocían a Jehová? Ah, porque es que esa fue una generación que se levantó, una nueva generación que se levantó que no conocían a Jehová. Y entonces tú dirías, ¿y entonces qué pasó con la generación anterior? Pues cuando dicen que fue reunida con sus padres, ¿qué entiendes tú por eso, Maribella? Pastor, ahí no sé, O la sea, verdad cuando no. dice toda generación, está hablando Reunida. de Josué, ¿no? O sea, digamos, antes de jueces está el libro de Josué. Mm, Y mientras Josué estuvo liderando el pueblo, fue un pueblo muy obediente. Josué, que lo acabamos de leer ahorita, que el Señor le decía, tranquilo, porque todavía te queda mucho por conquistar. Entonces, en el libro mm, de Josué, el pueblo, digamos, la relación de Dios con su pueblo se caracteriza porque era un pueblo muy obediente. ¿Acuerdan lo de Jericó, que lo mandó y que le dieran 7 vueltas y la gente era muy obediente? Entonces, el pueblo caminaba bien. Pero esa generación fue reunida con sus padres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? Que Que murieron igual que murieron. sus padres. Que murieron. Que Entonces, murieron. fueron reunidas con sus padres, o sea, que murió, esa generación murió y entonces resulta que se levantó otra generación que no conocían a Jehová y entonces ni tampoco la obra que él había hecho de por la Israel, o obra. sea, no conocían a Dios ni tampoco todas las maravillas que él había hecho. ¿Como cuáles? Maravillas como cuáles. A ver, alguien que me mencione unas 2 o 3 maravillas. Lo sacó de Egipto. Haberlo sacado de la esclavitud de Egipto. Los sacó de la esclavitud con todas las 10 plagas, los Él pasó les por dio el el mar, maná. los pasó por el mar Rojo, les dio el maná, les ponía Qué una rico. columna de fuego, les mandaba, bueno, toda esa cantidad de cosas que la gente vivió en el desierto como tal. Entonces ellos no conocían eso, ¿no? Que es lo mismo que puede pasar hoy en día cuando uno sabe que el Señor lo ha rescatado y todo eso, y resulta que los hijos ni idea de lo que fue la vida de uno y la obra que Dios ha hecho en la vida de uno, ¿no? Por eso es que cuando el Señor le quitó el demonio a un endemoniado que él se quería ir con él, dijo, no, 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 ve a tu casa y cuéntales las maravillas que Dios ha hecho contigo, ¿me entiendes? Que, o sea, no se guarden eso. Entonces, desafortunadamente, esa generación que se levantó no la instruyeron en eso, porque acuérdate que una recomendación que el Señor le había dado al pueblo era que no se aparte este libro de tu mente ni de tu y enséñala a tus hijos y a los hijos de tus hijos y todo, pero eso en algún momento se perdió, se quebró, y por eso se levantaron generaciones que no conocían a Dios. ¿Qué pasa cuando uno no conoce a Dios? ¿Qué pasa? No le puedo obedecer ni amarlo. Exacto. No lo puede amar porque uno no ama lo que no conoce. Y si uno no lo ama, pues no lo va a obedecer porque una de las mejores señales de amor hacia alguien es la obediencia, ¿no? Sobre todo los hijos a los padres. ¿Me entiende? Entonces, básicamente es eso. Si uno no lo conoce, pues no lo ama. Y si no lo ama, pues no lo va a obedecer. Porque la obediencia a una persona depende mucho de la imagen que uno tenga de esa persona, ¿no? Si la imagen que uno tiene de esa persona es de respeto, pues uno le obedece, no tiene problema, ¿cierto? Sí. Pero si no hay amor ni conocimiento, acuérdense lo que leímos ahorita, ¿no? Que él decía, es que esta gente es necia. ¿Por qué es necia?
Por Decía, es que, falta de conocimiento. decía, mi pueblo es un pueblo necio, ¿por qué? Porque no me Falta conoce. de conocimiento. Ajá. Por ahí anda. Entonces, sí, por ahí va lo que hablamos todos, básicamente la importancia de que nosotros, de que la palabra fluya. Por eso Pablo le decía a Timoteo, es necesario que la palabra corra, busca gente que la lleve, ¿no? Que no se quede ahí. O sea, hemos recibido esa misión, que la gente conozca a Dios, que realmente entienda la importancia de caminar con Él, que apartado de Él no pueden hacer nada. ¿Para qué? Para que por lo menos tomen la decisión de conocerlo, porque con la calidad de Dios que nosotros tenemos, si una persona se mete a conocerlo, lo va a amar. O sea, téngalo por seguro. Porque acuérdese de que lo que hemos dicho, ¿no? Cuando uno conoce a una persona, o uno la ama o la odia. Una de dos, ¿ah? ¿Cierto que sí? Y si usted la ama, usted se acerca, y si usted la odia, digamos, no digamos que la odie, pues digamos que no le gusta, usted se aleja, ¿no? Pero conociendo al Dios que tenemos, en la medida en que uno se meta a conocerlo, es seguro que uno lo va a amar. Y a medida que uno lo ame, uno va a empezar a servirle por la calidad de Dios que es, ¿no? ¿Me entiende? Entonces todo eso es un proceso. Entonces básicamente es eso, la importancia de conocer al Señor, conocer su obra, y en la medida en que uno lo conozca a Él, pues obviamente uno lo va a poner en el trono de la vida, o sea, le va a dar señorío, y entonces ya uno no va a hacer lo que a uno le parezca, sino que uno va a hacer lo que a Dios le parece, ¿me entiende? Por eso es que el Señor decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que me ha enviado, ¿no? ¿Estamos? Por un aporte, nada más. Sí, señor. Es que yo me pongo a ver, ¿verdad? Bueno, yo tengo ahorita trabajando conmigo a dos muchachos que esta palabra, este versículo, que cala mucho en eso. Es que yo les hablo a ellos, pero es como que les estoy hablando de fantasías, de cosas que o sea, ellos no lo han hablado, ni siquiera les han dicho, bueno, es que pues, entonces, yo hablo con ellos y sí, eso, que ni la mamá ni el papá les han hablado, y así hay muchas personas, digamos, jóvenes, ahorita jóvenes, estoy hablando de, bueno, no sé, que ni siquiera alguien les ha dicho, tienes un Dios al cual le tienes que obedecer, y vieras, yo les digo a ellos y percibo eso, que ellos no lo creen, ellos piensan que yo estoy hablando de fantasías y, y, y como me doy cuenta de eso, ¿verdad? Porque yo recuerdo a mi mamá, estaba pequeño y ella me leía la Biblia desde pequeño. Y también recuerdo ese versículo que dice, instruye al niño en su camino. Entonces eso o sea, Pero no te desanimes, Josué. Es que se te corta un poquito, pero sí te entendimos la idea. O sea, de lo que Josué dice es que él trabaja con dos muchachos ahí jóvenes y él les trata de hablar o les habla de Dios y todo eso, pero ellos lo que sienten es como que son historias fantasiosas y, ¿me entiendes? O sea, como algo, como la juventud de ahora, ¿no? Porque es que tristemente lo que Josué nos comenta, es una realidad que no es nueva, ¿no? Ya vimos que en la época de los jueces se dio. Y hoy en día se están levantando generaciones que no conocen a Dios, definitivamente, es una realidad, de que nadie les ha hablado de Dios, o el Dios que conocen es simplemente el Dios de la tradición, el que está ahí, el que te quiere como tú seas, entonces uno tiene que cambiar y uno puede ser lo que sea, homosexual, drogadicto, malandro, y los malandros se persignan y se encomiendan a Dios antes de ir a matar a alguien. Entonces, ese es el Dios que conocen y que las películas bíblicas de hoy en día, bueno, bíblicas no, las películas faranduleras que quieren imitar la Biblia, pues no ayudan, ¿no? Porque acuérdese la película de Noé, donde Noé tenía que fumarse un puro ahí medio extraño para poder entrar en trance y comunicarse con Dios. Eso es lo que venden hoy en día, ¿no? El caso de Moisés, que casi se ahoga pasando el Mar Rojo, que eso no está en la Biblia, ¿no? Y ya no tiene una vara como tal, sino una espada como el gladiador. Entonces, son cosas que le meten a los muchachos y como nadie lee la palabra, es más, ni los cristianos la leen, entonces no va a esperar uno que la juventud de ahora la lea, ¿no? Entonces, pero como a Josué le aplicaría aquello de que leímos ahorita, ¿no? O sea, bueno, hay que seguirse esforzando con el testimonio y todo eso, porque acuérdate de lo que dice la palabra ya en Job también, Josué, de que uno tiene que seguir ahí
sembrando, uno tiene que sembrar, ¿no? Otro regará y el crecimiento lo da el Señor, pero hay un pasaje en Job que dice que si tú levantares tus rostros, bueno, que si levantares a él tus manos y todo ese asunto, y al final dice algo porque muchos suplicarán tu favor. Entonces, tienes que estar preparado, Josué, que en cualquier momento alguno de esos muchachos puede a llegar a ti a decirte, mira, es que no sé qué hacer, tengo esta situación, ¿me entiendes? Ahí es donde tenemos que estar preparados, pero la palabra, acuérdense el martillo que hablamos, ¿no? Percusión, golpe repetido, pero sobre todo el testimonio es lo más importante y en la medida en que uno pueda contar historias, ¿no? Con los muchachos funciona mucho, con la gente que no quiere oír lo de las historias, ¿no? Es que, vieras, sí, pasó, como hizo Natán con David, ¿no? Que le fue y le contó la historia antes de pegarle el golpe. Pero igual, así funciona, ¿no? O el mismo testimonio de uno. Es que vieras que yo era como ustedes, o sea, yo no creía en nada. Pero yo entendí que eso no me iba a llevar a ningún lado y hice sufrir a mi mamá y era un desastre y todo ese asunto y ya viejo fue que vine a sentar cabeza y si hubiera tan solo a la edad de ustedes, hablando con ellos, si hubiera, de hubiera puesto cuidado a lo que me comentaban de mi relación con Dios y caminar agradándole a Él, me hubiera ahorrado muchos problemas. Entonces, cosas de esas, porque como uno está trabajando con ellos, obviamente tampoco se trata de saturarlos y todo eso, pero ahí, como dice, cuerdas de amor, es lo que el Señor dice, ¿no? Pero no hay que desanimarse, mi estimado Josué. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí. Llegamos hasta el 6, hasta Maribella. eh, Después seguimos con Josué en el 7. Bueno, ahí faltan varios todavía. Dentro de 8 días seguimos. No sé cómo vieron la dinámica. A mí lo que me parece interesante es que uno tiene que estar preparado, ¿ah? Porque nadie sabe qué versículo le va a tocar. Pero son versículos conocidos y todos estamos en capacidad de poder agarrar un versículo y analizarlo así en caliente, ¿no? O sea, ¿no? Que pastor, démelo, yo lo leo 2 días y después le hago un resumen. No, en caliente, agarrarlo. Son muy conocidos, son historias conocidas, son los diferentes libros. Si ustedes ven, todos tienen su enseñanza, todos tienen su mensaje central. Y esto es el Antiguo Testamento. Cuando vayamos al Nuevo Testamento, que lo conocemos todavía, se supone que un poco más, pues va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero creo que por ahí anda el asunto. ¿Comentarios? ¿Algún comentario? Pastor, Sí, Mari. sí, esa dinámica está muy bonita, aunque yo por lo general a mí me cuesta mucho explicar, pero muy bonita esa parte cuando usted le explica a uno cómo sacarle las palabritas más importantes, pero eso a mí siempre me ha costado y siempre he admirado a las personas que pueden hacer eso. Si tú tienes la información, es solo ir pegando y todo eso, porque no se trata, por ejemplo, es que hay gente que dice, no, pastor, es que yo no sería capaz de dar un mensaje de 1 hora. Pero acuerden, ¿cuánto dura una prédica o un mensaje? Lo que tenga que durar. Tiene que durar. Lo que tenga que durar, o sea, si dura 5 minutos y en 5 minutos, en 10 minutos uno dice lo que tiene que decir, pues ya, listo, eso dura el mensaje, ¿no? Lo importante es que uno tenga certeza de lo que está hablando y convicción, digamos, de que uno cree lo que está hablando realmente y que uno identifique de una manera correcta lo que se está, porque es que hoy en día tristemente lo que hacen los manipuladores o las falsas doctrinas salen precisamente cuando uno agarra un versículo y hace uno lo contrario de lo que nosotros decimos, que es decir, cuál es el verdadero espíritu de la enseñanza ahí y saca uno que es el anhelo del corazón de uno y por ahí es donde nacen las falsas doctrinas, ¿no? Pero no. No, y como un maestro como usted, gracias a Dios, no me da mucho miedo Ajá, no. decir cosas, ¿verdad? Y el grupo también No, y para eso estamos, ¿no? O sea, que estamos todos participando y si ustedes han visto, estamos como muy alineados en lo que es, y si no, pues, y si alguien se sale de la línea, no porque, no vamos a decir aquí blasfemo, no, tampoco. No, lo corregimos, ¿no? Entre todos, básicamente, pero por ahí No anda, sé ¿no? si han visto ustedes es como un show, ¿verdad? Pero que se llama The Young Sheldon, no sé si lo han visto. ¿What? ¿Cómo era? El ¿Usted lo ha joven visto? Young Sheldon. El joven Sheldon.
Ajá. Sí, creo que por acá lo ha visto Paola, pero yo no recuerdo Ok, si lo he visto pues ahí. la mamá es cristiana, parece, y siempre que lo lleva a la iglesia, el niño siempre tiene algo que preguntarle al pastor, ¿verdad? Y entonces ayer me dio risa porque el muchachito va, no le gusta, ¿verdad? Porque él sabe mucho, es muy científico aparentemente y todo eso. Y entonces el pastor dijo de que Jacob luchó con el ángel de Jehová. Entonces dice el niño, pastor le dice, y entonces le dice, ¿quién miente Aquiles? ¿Juan en Juan 1:18 o Jacob? Y el pastor dice, bueno, déjame investigar. O sea, precoz el chiquito. Sí. Qué bueno, qué bueno. No, pero es que de eso se trata. Imagínate que uno desde pequeño empezara con esas inquietudes de la Biblia, entender y dominar, ya uno... Y por ejemplo, lo que decía María ahorita o Elsa, y no es como, es lo que hablábamos ahora de lo que el Señor le dijo a Moisés, ¿no? O sea, ¿qué tenemos en la mano? El Señor nos ha dado la palabra, la tenemos ahí para escudriñarla. Entonces, lo importante es que la usemos y yo entiendo lo que dice Mari a veces uno, no todo el mundo tiene la misma facilidad de transmitir, pero no es porque uno no puedan hacerlo, sino que les falta es ejercitarse un poquito, ¿no? Porque ténganlo por seguro, y no lo digo por Mario, por cualquiera de nosotros, porque a mí me ha pasado, o sea, te digo, yo me siento, yo soy una persona que me considero informada en el sentido que me gusta estar informado en las noticias y diferentes temas, entonces a mí me hablan de cualquier tema, yo algo tengo que decir, pero hay temas que definitivamente yo no manejo. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo me siento en una mesa y comienzan a hablar de carros, hasta ahí llegué porque yo no sé nada de carros. Entonces, pues no sé qué decir, ¿me entienden? Entonces, ¿pero por qué? Porque no tengo la información. Pero si en de las cosas de Dios tenemos la información, siempre habrá algo que decir. Y lo más importante, que cuando usted escuche algo, usted identifique inmediatamente, no, hombre, eso no es así. Sí, Ese no, pastor, pero así cuando no lo uno no dice. es el pastor, ¿Cómo? cuando uno es poco expresivo. Poco expresivo tú para algunas cosas, Erika, porque si te pongo un tema, lo que tú manejas, hablas hasta por los dedos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, el tema no es que uno sea poco expresivo, sino que uno tiene, a veces siente el temor de participar cuando uno no está seguro de la información que tiene, pero si uno está seguro de la información que tiene, bueno, también conozco gente que a mí me ha pasado, o sea, aunque no lo crean, que uno está en un auditorio y uno quiere hacer una pregunta que uno dice, ¿será que la hago o no la hago? Y entonces uno se demora en hacerla cuando alguien la hace y dice, wow, qué buena pregunta. Y yo dije, uy, la hubiera hecho. ¿Me entienden? Pero es porque a la gente le cuesta aventarse. Pero bueno, está bien. Dentro de 8 días seguimos, si el Señor lo permite. Pastor, Sí, Ceci. nada más lo último quería aportar referente a esta práctica, pues es algo muy importante. Pienso que en lo personal, ¿verdad? No sé, que esto es salirse del confort, pastor, porque estamos acostumbrados solo a escucharlo a usted, a explicar a usted y todo. Lógico que usted como líder tiene que pues guiarnos, ¿verdad? A sacar eso, que hay esas capacidades, porque yo pienso que cuando Dios llama, Dios capacita. Entonces, esto para mí en lo personal está muy lindo, va bien, yo deseaba que no terminara, porque de verdad que me gustó bastante, porque como dijo la otra hermana, a veces uno no se atreve, la verdad, no se atreve. Entonces esto nos ayuda a avanzar en eso, a salir de ese confort y a romper ese hielo que muchas veces nos estanca y sabiendo que podemos, tenemos la guianza que es el Espíritu Santo, y si está en nosotros, pues Él nos da la revelación y se revela a nosotros para poner en práctica aquello que Él nos ha revelado. Muchas Ok, gracias, pastor, y buenas noches bueno. y bendiciones para todos. Bueno, vamos a orar, ¿no? Para despedir la noche, digámoslo así. Voy a orar yo de una vez para que avancemos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta linda, creo que ha sido una linda noche, una linda dinámica que hemos tenido, más participativa. Todavía nos falta escuchar
a algunas personas que no han participado, pero a cada uno le tocará en su turno, digamos, de analizar su versículo. No saben qué versículo les tocará, que eso es parte de lo que tú nos aconsejas siempre, Señor, de que estemos preparados, ¿no? Atentos, velando, o sea, y nosotros tenemos la capacidad, Señor, tú nos has dado la capacidad, nos has dado las herramientas, nos has dado tu palabra, somos personas de entendimiento, nos aconsejas a que dejemos la simpleza, o sea, tantas expectativas que tú tienes para con nosotros y bueno, ahí vamos en el proceso, Señor, agradeciéndote por tu palabra que nunca dejará de animarnos, de soltarnos, de prepararnos, Señor, y una bendición especial para cada uno de mis hermanos, para las familias que ellos representan, que podamos ir tranquilos ya a descansar con la satisfacción de saber que hemos pues hecho lo menos que tú esperas, Señor, que podamos darte un espacio a ti, a tu palabra para ser instruidos, Señor, y que el resto de la semana sea una semana de edificación en lo personal, en lo laboral, y que cada uno tenga oportunidades de honrarte con todo lo que hagan, con todo lo que digan, con todo lo que pensemos, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Feliz noche. Amén.